Ahí sí. Profe, ¿Mm? no sé. No importa. En una de esas la chunta. Dele nomás. Ok. Bien. Bueno, ningún átomo diacrítico. Bien. Bien. Diacrítico, pensemos como criticar, ¿eh? Crítico entre uno y otro, que son los igual, los monosílabos que se tildan para poder ser diferenciados porque se escriben igual. Ahora, hablamos de la palabra raíz. Raíz terminaba en Z. Y la norma general que nos dice, porque habíamos identificado que era aguda. Perfecto, es aguda, muy bien. Pero las agudas solo llevaban tilde cuando terminan en N, S o vocal, cuando es norma general. Pero ¿qué pasa aquí? Termina en Z. Y tenemos ahí esa gran duda, que la voz cae en la I. ¿Ya? Y se nos empoderó, como les he dicho varios, se empoderó la I, se divorció de la A y quedó aguda. Por lo tanto, va a ocupar una norma especial, que es la de el acento diérético, las excepciones. Así que, quien haya colocado acento diérético, estrellita dorada para usted. Muy bien. Acento diérético. Se rompe el diptongo. Este es fácil. Se tildan solo si terminan en cualquier consonante, menos S, N o vocal. Muy bien. Excelente. ¿Todos correctos? Graves. De hecho, acabo de decir que era imposible que fueran agudas y yo creo que a todos se nos ha quedado en la memoria eso de que las esdrújulas llevan tilde siempre. Ahora, ¿cuál de estos dos corresponde? Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál de esos dos sí debería ser? Muy bien. Igual, 100% de respuestas correctas. Excelente. Sí, con fuerza en la voz. Así que con firmeza yo afirmo y le pongo la tilde. Si fuese... Porque afirma la... Sí, estoy de acuerdo. Es por eso que ocupar la tilde, ¿o no? Claro, o sea, el sí de afirmación va a llevar la tilde. El sí de condición no la lleva, ahí se diferencian. O sea, no hay ningún motivo lógico, pero yo digo que es como para una ayuda a memoria, ese sí con fuerza, y lo marcamos el sí con la tilde cuando quiero afirmar. No tiene sentido racional, como digo, como todas las palabras que son arbitrarias, pero como ayuda a memoria en algunos casos nos puede servir. Pero está correcto, ¿no? Está correcto. Sí, de afirmación con tilde.
Y acá, ¿cuál sería? No sé cómo lo hizo. Bueno, yo estoy leyendo ahí sin entonación. Muy bien. Bien, aquí la diferencia la hace la coma. Efectivamente, el primer C, bueno, el único C, es de saber, no sé, así que lleva tilde, pero al haber coma, se nos interrumpe la idea. Como, no sé, pongamos en el caso de un mago, y ven que se saca el típico conejo del sombrero. Uy, ¿sabe cómo sacó al conejo? Por decir algo. No sé. ¿Cómo lo hizo? Ahí esa pausa nos marca que está haciendo una pregunta después de esa afirmación de no saber. Por lo tanto, ambos tienen que ir con tilde. Si no hubiese estado esa coma, sería no sé cómo lo hizo. Hubiera sido una respuesta a la pregunta, ahí, literal, ¿cómo lo hizo? No sé cómo lo hizo. En ese caso, sí, porque es de modo. En el otro, como hay una pausa, está estableciendo algo que no sabe y luego pregunta para saber. Muy bien, la mayoría lo tuvo correcto. Tu gato entró a mi jardín. ¿Cuál sería el correcto? Qué extraño. A ver, voy a achicar porque no veo la respuesta. O sea, veo que respondieron 5 acá, pero no me marca el gráfico. A ver, vamos a volver. Ahí sí. Ahora sí. ¡Ay, 7! Maravilloso. Bien. Lo correcto, aquí gana la mayoría, porque son pronombres de tipo posesivo. ¿Ya? Son pronombres de tipo posesivo, por lo tanto, no llevan tilde. Cuando ese tú puede reemplazar a un nombre, por ejemplo, oye, Mariana, oye tú. En ese caso, sí va a llevar tilde. Aquí no, va acompañado de un objeto, a menos que fuese una coma aquí, que va a indicar un vocativo, no lo va a llevar. Está modificando a este sustantivo y está modificándolo para indicar propiedad. Lo mismo va a pasar acá con el mi. Mi va al lado de un sustantivo, entonces lo modifica para indicar la propiedad de esta primera persona, de ese yo. Así que en ambos casos, sin tilde. Muy bien. Ahora les voy a dictar unas cuantas palabras, ¿ya? Vamos a ver cómo estamos. Taxonomía. Taxonomía. ¿Hay que escribirlas, profe? Sí, hay que escribirla.
Muy bien. Muy bien. Excelente. Todos. Bien. La tilde y la X. Uy, ¿qué suena? Suena. Dame un cachito ya. Ah, ya. Eso no tiene. Ruido blanco. Ya. Ahí sí. Muy bien. Y la tilde diéretica. Excelente. A ver con COS. Reposición. Reposición. Profe, ¿tenemos que escribirlas en el teclado? Sí. Ok. Deberían tener un espacio ahí para colocar la respuesta. Mientras tanto, ¿cómo saben ustedes cuando una palabra que termina en ción es con C o con S? Hay un poquito de análisis metalingüístico y metacognitivo. ¿Cómo saben ustedes que una palabra que termina en ción, denominación, pasión, canción, luxación, termina con C o termina con S? ¿Cómo lo identifican? Profe, en mi caso no tengo como ninguna regla, sino que lo veo así como lo estético. Si se ve feo así escrito con C al principio, es porque es con S. ¿Ya? Así más o menos lo veo Sí, yo. bueno, una forma válida. Lo que hablamos, ¿cómo sabemos si escribimos bien o mal una palabra que nos molesta visualmente cuando, como tú dices, se ve feo? Nos genera una molestia que es muy real. Se ha estudiado. Hay un efecto en el cerebro cuando vemos una palabra mal escrita. Y eso responde a nuestra memoria. Insisto, entrar a la casa y que esté todo igual, pero hay algo ahí que no está fuera de lugar y eso molesta. Me imagino que aquí, bueno, todo bien, en todo caso. La respuesta correcta es con ese C. Pero ¿cómo lo hacemos cuando nos enfrentamos con palabras desconocidas o que a veces leemos tantas veces una palabra que está mal escrita? No sé si les ha pasado. A mí me pasa. Y uno empieza a leer mucho comentario y muchas cosas de internet. Y hay muchas palabras mal escritas. Y ya llega un punto en que uno entra a dudar. Así como, ¿lo escribí bien o lo escribí mal? Me ha pasado un par de veces. ¿Cómo lo hago? Bueno, en esos casos tenemos que fijarnos ahí en la familia léxica. Cuando una palabra, en este caso reposición, tiene dentro de su familia léxica la palabra reponedor. Entonces, cuando alguna de las palabras asociadas, signo, lexema, como quieran decirle, pueda terminar en dor, do, tor o to, o ta, si es femenino, va a terminar en C, ¿ya? Excepción. Pensemos, por ejemplo, en pasión. Pasión se escribe con S o con C. Con ese. Con S, ¿cierto? Una palabra simple, común, pero aún así de repente he visto algunos comentarios donde hablan de las pasiones y lo escriben con C.
En ese caso tenemos que ver si la palabra puede declinar aún con la terminación sivo. Por ejemplo, pasivo. Si termina ahí, bien. Otro es si termina en so o sa. Pero me parece que el sivo es un morfema que nos permite tener más clarito. Y bueno, y si la palabra original tiene la letra S, también eso nos sirve en algunos casos. Bien, entonces, sion, todo, do y do, y con S la terminación sivo. Admisión, ¿con S o con C? Con Con ese. ese. Con S. ¿Qué palabra que termina en sivo en relación a admisión? Admisivo. ¿Mm? Algo o alguien que tiene la cualidad de admitir. No seas tan admisivo. Bien. Sigamos. A ver, alguna simple. Wincha. Wincha. Muy bien. Excelente. Bueno, ahí tenemos otra norma, que es la norma de la H. Y cuando una palabra tenga esta unión, por lo general, de dos vocales cerradas, UI y U, UE, van a empezar con H. Por ejemplo, huevo, huemul. ¿Mm? Si empieza con una vocal débil, específicamente la U, va a llevar H. Guaso. Otra norma de H que ustedes conozcan, o palabras que siempre lleven H. Hacer, a ver, Ya, muy bien. Entonces todas las formas, todas las conjugaciones de aquellos verbos que empiecen con H. Muy bien. A ver, hacer. Las palabras que tengan raíces griegas. Por ejemplo, hematoma. ¿Qué es un hematoma? Moretón. Moretón. Exacto, un moretón. ¿Y qué es hema? Una mancha. ¿Mm? ¿No? Una No mancha. lo entendí. ¿La mancha? Ya. Sí. ¿Pero de No qué sé. es esa mancha? ¿Qué la conforma? ¿Viene la sangre, Emma, o no? Exacto. Por ejemplo, hemo. Hemofilia, hematoma. Había otra más. No me acuerdo ahora, se me fue. Voló lejos. ¿Qué otras palabras con prefijo griego? Helio, de sol. Heliomotor. Helioterapia. La mitad. Hemiciclo. Hemisferio. Hemoglobina. Muy bien. También. Bueno, todas esas palabras, igual les insisto, van a estar ahí en el PPT. Van a ser con H.
A todo esto, por si acaso, para la evaluación no va a entrar el tema de ortografía. Ya solamente va a ser teórico, ortografía así como pregunta teórica, cuándo va con H. Eso lo voy a dejar incluido en el taller futuro que tengamos, pero no aún, ¿ya? Por ahora solamente hacer cátedra de contenidos teóricos. Pregunta, aprovechando del tema de la prueba. ¿No les choca con nada? Es que eso quería preguntarle, ¿qué fecha nos toca esa evaluación? A ver, acorde a mi calendario que tengo acá, se supone que la tenemos la próxima semana, el 6. Ahora si ustedes me pueden, si me lo corrigen, o si tienen otra fecha, me dicen. Una de esas. Complicado porque durante esta semana hoy tenemos que estudiar para una exposición de práctica de español y ¿Ya? una breve exposición que tenemos que hacer en cultura medieval y estudiar un texto para diversidad. ¿Ya? ¿Ok? Ya, la podemos cambiar entonces. ¿Ya? La podemos cambiar. Sería para, déjenme ver cuál sería el siguiente, 11. Ortografía. Ay, se nos fue Camilo. Ha vuelto. Ha vuelto de entre los muertos, Camilo. 6, el 13. Para el 13, la corremos una semana. Profe, perdón, ¿de qué están hablando? Que me caí. Sí, me di cuenta que volvió de los muertos. Que me decía Carlos que la próxima semana la tienen complicada. O sea, Que tienen depende en varias realidad. evaluaciones. Depende en realidad porque hay gente que tiene cosas la próxima semana, como hay gente que no tiene cosas. Ya, pero la mayoría, los que así por año que les corresponde. O sea, creo que el taller va sí o sí. Lo de estudios culturales, que es leer el texto y ver Sí, un video. eso ha sido así. Ya, ya. Eso va sí o sí, pero lo otro creo que es por fecha. Ya, las disertaciones. Sí. Ya. Carlos me mencionó como 3 evaluaciones, las disertaciones, estudio y no me acuerdo cuál más. Las disertaciones que vamos a tener bueno, a ver, en práctica el español, a ver, otra que vamos a tener en cultura y medieval y luego vamos a tener un control en cultura y diversidad. Ya. Ya, bueno, entonces, claro, ahí va a depender de los grupos también. Si les toca encima o no. Si es por eso, vamos a estar atrasándolo todo el semestre. Entonces, miren, se los podría mover mejor, no tanto una semana, pero sí dejarlo para el día lunes. Es decir, ahí correrlo un par de días para que tengan un pequeño respiro. ¿Lo dejamos para el 9? ¿Mejor? Ya. ¿Ya? Para el Sí, 9. profe, yo creo que es buena fecha. Ok. Ya. Sí, no nos altera tanto el calendario. Entonces es un día, no es la gran Profe, cosa. Dígame. ¿y qué contenido habría que revisar para la evaluación? Lo que ya hemos visto, por ejemplo, ahora desde la perspectiva teórica, que son los... se me fue. Todo lo que era el problema retórico, que es lo que hemos estado viendo, dificultades en la redacción, párrafo, si no me equivoco. Voy a revisar acá. ¿Dónde está? De escritura, no está en discurso escrito. Nosotros, concepto de cohesión, concepto de mecanismo de cohesión. Entonces habría que estudiar todos los apuntes. Sí, Digo que claro, el apunto desde la página, al apunte 2 hasta la
Aportes de Vygotsky. Hasta la vida 94. principal, secundaria. Sí, hemos avanzado harto. Sí. Sí, hasta la 94, exacto. Entonces, de la 2 a la 94. Bueno, igual ahí hay hartas cosas que son diapos que tienen poquita información ya. Entonces, vamos a ver eso. Bueno, igual la próxima semana vamos a hacer algunos, si tienen dudas en algunos conceptos, me las hacen, no hay problema, para poder aclararlo. Y así llegan bien a la evaluación. Bien, vamos a continuar. Bienvenida, Milagros. Le dejo... Hola, profesora. Hola. Buenos días. Buenos días. Ahí le dejo el link con el que estamos trabajando por ahora. Estamos viendo cómo estamos en ortografía con palabras ahí al azar. Ok, profesora, muchas gracias. Ya. Ambivalencia. Vamos a seguir con el dictado. Vamos a escribir ambivalencia. Muy bien. Excelente. 100% correctas. No me esperaba menos. Ahora, ¿por qué les estoy dictando este tipo de palabras más allá de, si lo saben escribir, es porque me sirven de ejemplo para algunas normas que a veces son las más comunes. En este caso tenemos la norma de la MB. Las combinaciones que se pueden hacer con la mal llamada, aunque creo que ahora se acepta que se le diga la B larga. Entre MB. MB, otra combinación, BL, BR. ¿Y la V? ¿Con qué letra se acompaña? NB con la N. O sea, NV. NV. Muy bien. Bueno, ahí las bilabiales nos ayudan en el caso que les entre en algún momento la duda. Insisto, he visto escrito también de muchas maneras, con NV, con MV, con NB. La gente es muy creativa, así que en caso de duda, si están seguros que va una B o una M, no puede ir la otra. No puede ir, si va una M, no puede ir una V, si va una B, no puede ir una N. Siempre estas dos van juntas. Y otra norma acá es con la letra C, pero ahora quiero hacer una diferencia. A ver, vamos a seguir. Escriban la palabra hortensia. Hortensia. Muy bien. Bien.
Bueno, la opción más grande es la que eligieron la mayor cantidad de personas, que es con H y S, y es la correcta. La norma es que todas las terminaciones encia, ansia, son con C, pero tenemos excepciones. En este caso, hortensia y ansia. Esas son las dos únicas excepciones en donde esta terminación encia, ansia, va a ser con S. Todas las demás, C. Paciencia. ¿Mm? Resiliencia. Ausencia. Todas con C. Muy bien. Retribuir. Retribuir. Excelente. Nuevamente, todas correctas. Aquí está otra regla de la letra B. Todas las palabras que terminen con buir y vir van a ser escritas con la letra B. Excepciones: servir, vivir, hervir. He visto que a veces hay errores en la palabra hervir. A veces la escriben con B. No en el caso de ustedes, obviamente. Pero sí, insisto, esas lecturas rápidas, conversaciones con personas conocidas que de repente uno ve y uno se queda callado nomás, pero ve esos errores. Pero la mayor parte, si ustedes ven una palabra, un verbo en este caso, que termina en buir o vir, va a ser con B. Muy bien. Alcanzar. Alcanzar. Muy bien. Otra regla de la letra Z en este caso, que los verbos que terminen en zar serán escritos con Z. ¿Ya? ¿Otras palabras que terminen en zar que se les ocurran, chicos? Comenzar. Muy bien. Casar. ¿Ya? ¿Excepciones? Pasar también. Es que está con ese con Z. ¿Cuál? ¿Pasar o La bazar? palabra casar. Está con Ya. ese. Claro. Claro, ahí va a depender mucho del contexto. Son los famosos homófonos. Suenan igual, pero se escriben distinto. Es como vaca y vaca. Ojear y ojear. Claro, también. Bueno, en este caso el verbo de cacería, que corresponde a la cacería, la captura de un animal. Bueno, ahí igual se podría hacer un chiste, pero me lo voy a omitir. La cacería con Z. Casar, de formar familia, legalmente con S. Insisto, contexto. Pausar también, pasar. Pero ahí también tenemos que recurrir a las familias léxicas.
Por ejemplo, pasar con paso. ¿No? Pausar, pausa, que se escriben originalmente con S. Bien. A ver, ¿qué otra palabra o qué otra norma? Recién tenía una en la cabeza. Ah, ya me acordé. Duendecito. Duendecito. Ya van 5. Somos 8. Me quedan 3 personas ahí en el tintero. Bueno, con los que hay. Excelente. Con C. Todos los diminutivos, otra norma, todos los diminutivos se escriben con C. A menos que la palabra original fuese escrita con S. Ejemplo, mesa. Mesa, mesita, mesilla, va a ser con S. De lo contrario, si la palabra no tiene ningún sonido fricativo de la S a la C, el diminutivo será con la C. Muy bien. Tienen muy buena ortografía, insisto, no me podía esperar menos. Se supone que el lenguaje los apasiona, se supone. A ver si hay alguna otra palabra, otra norma. Bueno, hay un montón en todo caso, insisto, los manuales son larguísimos, no es la idea. Revisar norma por norma. La mayor parte de lo que aprendemos es por memoria visual. NB, S, H, ya vimos H, Z, ICC, B. Yo creo que por ahora estamos bien con esas. Estamos bien con esas. Vamos a avanzar. Acá. Vamos a pasar aquí a lo que es ortografía puntual, que es por lo general donde presentamos más problemas. Tendemos a hacer un poquito, jugar a la suerte con algunas puntuaciones, sobre todo con la coma. Chicos, ahí escríbanme, ¿cuándo se deberían colocar comas? ¿Qué normas conocen relativas a la coma? Ya, muy bien, enumerar. Tenemos que ir separando los elementos de una enumeración, hacer pausas, separar ideas, sí, también. Por ejemplo, separar ideas se puede hacer con el sujeto, cuando tenemos un sujeto muy extenso, cuando le empezamos a meter complementos, en vez de decir la casa de mi abuela, o la casa, sino que ponemos la casa verde de mi abuela materna. Todavía no hemos llegado al predicado, pero ya tenemos un montón de palabras y se nos hace una frase extensa. Así que ahí, al final de la frase, podemos poner una coma. Al separar ideas. ¿Sí? Lo que le decía recién. Hacer pausas.
Al separar ideas, bueno, también lo podemos asociar a lo que son las oraciones intercaladas, ¿no? Insisto, esas oraciones como medias intrusas que uno coloca para aclarar, para agregar algún dato que nos puede dar un mejor contexto de la situación, pero que se puede sacar, ¿no? Se puede sacar fácilmente. Bien. ¿Algún otro más que se les ocurra? Veo que van 4 personas que han compartido sus ideas. Nos quedan 4 más. Muy bien, con algunos conectores. Con algunos conectores. Por ejemplo, pero, antes de pero. ¿De cuál más? A ver si se acuerdan de alguno. El es decir, que va entre comillas, o sea, entre comas. Entre comas, sí, también, el es decir. Sin embargo, Sin embargo. Hay varios más. El o sea, es decir, o sea, sin embargo, no obstante. Por lo que. Por lo que también hay frente a algunos marcadores textuales. ¿Ya? Los marcadores nos sirven para estructurar. Por lo general, cuando ustedes escriben finalmente, en conclusión, siempre ponen una coma detrás de esas de esos marcadores. ¿Mm? En primer lugar, coma. A veces. ¿Mm? También nos sirven ahí para establecer esa diferenciación con un énfasis. Muy bien. Ahora, nos vamos a pegar única y exclusivamente a las normas al momento de utilizar la coma. No, porque es un punto o un signo de puntuación, para ser más técnica, que depende del estilo del autor. ¿Mm? Puede haber pausas que un autor no considere y otro que sí, pero igual van a haber ciertas situaciones como las que acabo de mencionar, en donde sí o sí hay que colocar la coma. También hay veces en que no se pone coma antes de pero, porque la idea o poner está muy ligada o es muy breve, por lo tanto no da pie a esa pausa, ¿ya? Depende igual, insisto, depende del contexto, depende del estilo. Muy bien. Importante que se hayan acordado de esto de los conectores, a veces se nos olvida. Eso sí, acuérdense, algunos conectores, no todos. A veces veo que ponen comas antes de i, o empiezan a escribir una frase, ponen punto seguido y el i. Lo he visto en textos académicos, insisto, un tema igual a veces de estilo, pero lo más apropiado es evitarlo, porque el i es un conector, es decir, me enlaza dos oraciones. Si yo pongo un punto seguido y una i, puede ser que y no estoy seguro de lo que estoy haciendo, puede ser que estoy separando dos ideas que están muy relacionadas, y en otras ocasiones, cuando, lo colocan en lo correcto, es porque ese i implica que estoy agregando una idea a la globalidad de todo lo mencionado, ¿ya? Pero bueno, idealmente, para evitar problemas, tratemos de no empezar una frase con el i o el ni, y tampoco ponerles una coma antes, solo ahí como recomendación. Este también, las he visto varias veces ahí mal ocupadas. ¿Para qué sirven? ¿Para qué nos sirven las comillas? Ya, recalcar. Muy bien, para citar algo importante.
Bueno, efectivamente cualquier cita, no necesariamente que sea importante, de repente queremos citar a ese personaje especial que tenemos en nuestras vidas y que dice puras cosas extrañas, y aunque sea la tontera más gigantesca del universo, tenemos que respetar la autoría y ponerlo entre comillas, ¿ya? Me refería a como destacar algo, ¿no? ¿En qué caso? ¿En el citar algo o en el recalcar? No, en el citar, en usar las comillas, como que quiere destacar algo del texto, ¿no? Más que nada de que destacarlo es para cuando uno cita es porque está respetando, está dando a entender, estas no son mis palabras, son palabras de alguien más. Entonces, la estamos marcando, esto es de alguien más, esto no es de mi autoría. Y por eso es tan importante seguir las normas de citación, ya sea APA, Vancouver, MLA, ISO, lo que sea. Si no, le avisamos, esto no es mío, de alguien más. Ahora, recalcar lo he visto mucho en las ventas. El típico, se venden toallas con mandala, ¿ya? Y ponen ese toallas con mandalas entre comillas. Ahí estamos ocupándolas de mala manera para hablar de un supuesto concepto, ¿ya? Sí, de hecho. No sé si de un supuesto, creo que ahí me está hablando de connotaciones. Es decir, cuando utilizamos una palabra y no tiene su definición ahí de diccionario, sino que estamos hablando de un eufemismo, por ejemplo, o una ironía, y la marcamos con la comilla. Es decir, si es una palabra en específico, con eso le estamos diciendo a nuestro lector, mira, esta palabra no tiene su significado normal. Por eso digo, si de repente vamos caminando y vemos, se venden huevos, y ese huevos va entre comillas, no significa que se está recalcando la palabra huevos. Significa que efectivamente no se están vendiendo huevos. Le decimos así, huevos, entre comillas, pero no lo son, ¿ya? No sé, podrían estar vendiendo droga y le dicen un huevito al asunto para como una especie de código. Así que, claro, hay un supuesto concepto, estamos marcando una connotación. Para hablar de un supuesto consejo, ¿a qué se refiere con eso? Me equivoqué, quise tratar de poner concepto. Ya, como el previo. Bien. Sí, bueno, exactamente. Entonces, esencialmente eso. Y nos falta una función que es la de los títulos. Cuando ustedes escriben los títulos de algún texto, deberían ir entre comillas, ¿ya? Para marcar títulos. Palabras extranjeras no se escriben entre comillas, se escriben con cursiva. ¿Ya? Al menos nosotros que nos vamos a guiar por el APA, y casi todos establecen esa norma de palabra que no corresponde a su lengua originaria, va entre comillas. O sea, perdón, en cursiva. Ya se me fue la perdí. Ahí sí. Bien. Sigamos. ¿Con qué signo puedo reemplazar el conector por qué? ¿Por qué, perdón? No es por qué. ¿Por qué? ¿Ya? ¿Con qué signo? ¿Puede ser signo o palabra? No, signo. ¿Qué signo puede reemplazar al conector por qué?
Ya, coma. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? ¿Nadie más se atreve? Bueno, con los 2 puntos. Pasa palabra, profe. Con los 2 puntos. ¿Mm? Los 2 puntos nos sirven para establecer relaciones de cuando una frase es consecuencia de la anterior. Un ejemplo. El suelo estaba mojado. 2 puntos. Me caí estrepitosamente. O me caí estrepitosamente, 2 puntos. El suelo estaba mojado. Ahí está. Lo di vuelta. 2 puntos. El suelo estaba mojado. Ahí establecemos esa conexión de relación. De causa-consecuencia. Los 2 puntos. A veces lo reemplazan con el punto y coma, pero en ese caso las oraciones tienen que ser subordinadas. ¿Qué quiere decir eso? Que la oración siguiente no se puede entender sin la oración previa. Y el conector de oraciones subordinadas es el qué, no el por qué. Pero a veces se genera esa confusión. ¿Ya? Entonces, si quieren reemplazar el por qué con alguna puntuación, hacerlo distinto, los 2 puntos es válido. ¿Para qué más se usan los 2 puntos, chicos? ¿Qué otras funciones tiene que ustedes se acuerdan? ¿O cuándo lo usan? Cuando queremos definir, ¿Ya? ¿Sí? no sé, yo lo he visto, no sé si se ocupará así, pero cuando se empieza a enumerar. También, cuando se empieza a enumerar. Sí. Pero por lo general, cuando hay una enumeración y no hay una palabra que genere ese, ¿cómo se puede decir? Esa apertura a la enumeración. Ejemplo, si empezamos a decir, mi sala está compuesta por 2 puntos, es como una especie de redundancia allí, no es necesario poner esos 2 puntos. En cambio, si decimos, la sala la componen 2 puntos y empezamos directamente, cuando viene el verbo y los elementos, ahí ponemos entre medio esos 2 puntos. Si tenemos un conector o alguna preposición que genere el enlace entre la frase organizadora y los elementos enumerados, no es necesario, ¿ya? A los saludos, cuando ustedes escriben ahí sus correos, profesora, junto con 2 puntos. También frases de énfasis antes de los diálogos. Énfasis, por ejemplo, cuando se toman decisiones. Resoluciones y decisiones. Ejemplo, a ver. Tengo que confesarlo. 2 puntos. Iré a la policía. Esencialmente ahí en diálogo se ve más. Pero en el texto, en nuestro tipo de texto, antes de algún tipo de cita, siempre y cuando no haya una palabra conectora, a veces las citas van como muy fluidas, como que las pegamos a nuestro propio discurso. Cuando no, ahí sí necesitamos esos 2 puntos. Bien. Bien. Hasta ahí. ¿Qué otros elementos de la puntuación a ustedes les cuesta? ¿Consideran que tienen más problemas?
tenemos signos de interrogación, puntos suspensivos, comas. ¿El punto y coma, profe? El punto y coma. Sí. El punto y coma es un gran misterio. Como decía, el punto y coma se usa esencialmente para las oraciones subordinadas. Mejor les voy a poner unos ejemplos la próxima clase. A ver si les dejo ejercicios igual para que practiquen. Para enumeraciones largas. Es parecido a lo que veíamos con el tema de la progresión derivada. La progresión derivada teníamos un hipertema y varios temas menores, y a veces eso se puede establecer como una especie de enumeración. No sé, por un ejemplo. ¿Qué puede ser? Algo que sea más o menos largo de describir. Ya me he dedicado al cultivo de verduras exóticas. Punto seguido. Comencé plantando, no sé, un brócoli romanesco, por decir algo. Ya. Un brócoli romanesco. Empecé plantando un brócoli romanesco. Este es un brócoli que crece de manera tanto, bla, bla, bla. Punto y coma. La segunda verdura que busqué fue un nabo japonés. Esta tiene, a diferencia del nabo común, esta tiene un sabor más acá. Bla. Listo. Punto y coma. La tercera verdura son enumeraciones extensas, es decir, estoy nombrando elementos, pero no me limito exclusivamente a decirlo, sino que además entrego una pequeña explicación o descripción de cada uno. Entonces, eso lo hace largo. Entonces, para evitar confusiones, porque obviamente voy a tener una coma ahí entre el elemento y su descripción, entonces necesito una separación del siguiente objeto, cosa que vaya a mencionar, punto, coma. Para separar oraciones cuando ya oraciones muy extensas, ¿no? De repente hay oraciones que son muy extensas y que ya utilicé una coma, pero la idea se mantiene, o sea, sigo agregando ideas subordinadas a mi frase principal. Entonces, en ese caso igual, punto y coma. Les voy a traer mejores ejemplos. Tengo algunos ahí en el PPT. A ver. Vamos a ver si... No, en este no. No tengo en el otro el de ortografía. El que he visto también que se usa mal son los puntos suspensivos. A veces los usamos para reemplazar las comas. Lo veo mucho en los posteos, que la gente escribe como si estuviesen con asma. Ahí les cuesta respirar un poco y hacen pausas muy extensas con esos puntos y coma. Y es más bien un reflejo, al menos igual he caído en ese error. Yo creo que todos hemos caído en ese error, que es utilizarle el punto suspensivo como coma. Y creo que, insisto, es por el tema de una especie de correlación. Es decir, tratamos de mantener esos vacíos cuando estamos elaborando una idea. Nosotros cuando la hablamos, a veces tenemos estas pausas, estos silencios o algunas vocalizaciones, que son súper comunes, pero en la escritura no. Y como en la escritura es tan rápida, estamos constantemente, empezamos a escribir, hacemos una pausa, y esa pausa, que en la realidad era un silencio o era simplemente una vocalización, empezamos a rellenarlo con puntitos y lo utilizamos mal. Ahí está, punto y coma. Bueno, eso es de las oraciones, lo que decía, la enumeración es complejas. También acá está lloviendo, también
de cierre sirve para el por qué. En las subordinadas cuando es el qué. Aquí dice, en enumeraciones complejas, mi curso algunos son del Colo-Colo, otros son de la U, unos pocos son de la Católica y uno solo de la Unión. Acá hay 3 enumeraciones. Y se dan cuenta que también hay un uso de punto seguido. Hay 3 enumeraciones seguidas, 2 puntos. Va como inmediatamente, no hay ningún conector, no hay ninguna palabra chiquita ahí que sirva para unir la enumeración con la frase previa. Así que para eso, 2 puntos. De mis tíos vendrán tía Inés, tío Mario, tía Antonia. De mis vecinos, Manuel, Pedro, Claudio. Y de mi curso vendrán todos. ¿Estás segura que tenía una frase acá con... ¿Cómo se llama? Con frase subordinada. Bueno, oración, perdón. Oración subordinada. No tengo. Les voy a buscar un ejemplo. Ya se los voy a dejar después. El día lunes lo vamos a analizar. Porque insisto, el punto y coma a veces es el que nos da más dolores de cabeza. Y el otro que les decía, los puntos suspensivos. Hagámosle caso al nombre. ¿Ya? Simplemente. Suspenso. Es para dejar ahí una idea incompleta que el lector debe completar. Porque hay información que omitimos dentro de una cita. Así que hagámosle caso al nombre en esa situación. Bueno, los paréntesis igual. Bueno, los paréntesis no he visto que haya problemas en su uso. El único problema que a veces observo, insisto, cuando ponemos mucha idea dentro de un párrafo y algunas no son tan relevantes, pero se colocan junto a todo lo demás. O sea, más que un mal uso del paréntesis, se observa una ausencia de. Nos olvidamos de que existen o de que ciertas ideas debiesen ir entre paréntesis porque no son tan relevantes para la comprensión de la idea principal del texto. Bien. Les quedo en deuda entonces con los puntos suspensivos. Bueno, hay algún par de ejercicios. Esto lo he visto harto varias veces. ¿Dónde ponemos la coma? Porque cambia el sentido. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría a 4 patas en su búsqueda. ¿Dónde podrían ustedes las comas, chicas, chicos? ¿Cómo era la oración, profe? A ver, les muestro. Ah, pensé que estaba compartiendo. Ahí está. ¿Se ve? Sí. Ahí ya, Sí. ahí está. Pensé que estaba ahí compartido. Mis disculpas. Después de mujer iría la coma. Ya. También puede ir antes. O sea, en ningún caso es incorrecto donde la coloquen, sino que va a cambiar el significado. Porque claro, si la ponemos donde dice Carlos, ¿qué significa? Que tiene valor acá es la mujer y por su valor el hombre la va a andar persiguiendo. Al contrario, si la colocamos después de la palabra tiene, si el hombre supiera realmente el valor que tiene, coma, la mujer andaría en 4 patas en su búsqueda. Y ahí es donde hablamos de este tema estilístico de la coma. Que va de estilístico en el sentido de qué sentido yo le quiero dar a mi texto. Porque en ninguno de los dos casos sigue una norma específica, es que acá va detrás de una enumeración, ¿no? Es que acá se está usando para un vocativo, acá se está usando para porque hay un conector que lo requiere. No, no existe esa necesidad, sino que el sentido del texto o el sentido que le queremos dar al texto nos va a permitir establecer ahí dónde va la coma. Lo mismo acá. ¿No huele a gas? No, huele a gas. Ahí cambia mucho.
E insisto, no tiene una regla asociada. Bien, chicos. Bueno, esos son unos ejemplos también de cómo cambian el Profesora, significado. Dígame. ¿ese PPT también va a ser complementario con la prueba? No, no. Todo lo que es ortografía no va a entrar en la cátedra. Ah, ya, ok. Son lo de los puntos vistos en clase, ¿no? Exacto. Apuntes vistos en clase. Apunte Ok. visto es clase. Esto igual, esto después lo van a tener como un taller, ya talleres complementarios, pero no en la cátedra no. Como digo, no me interesa que estas normas ustedes se las sepan al revés y al derecho, pero sí que sepan que existen, que tengan esa conciencia, existen, donde lo pueden ubicar, mayor práctica, mi intención es con esto. Ya chicos, lo dejamos hasta acá entonces, voy a pasar la lista. Somos poquitos, habemos poquillos hoy día. Le echo la culpa que es viernes y estamos cansados. ¿Tienen tuto? Ok. Dura un poco nomás. Dura un poco nomás. Ya después se animan. ¿Tienen más clases hoy día? Sí, Sí. ahora café. tenemos que dar una La uni. exposición. ¿Qué tienen ahora? Una exposición en lingüística Lingüística general. general. Ah, ya. ¿Y a quién le toca de ustedes o a ninguno? A mí, profe. ¿Y cómo están? Y tengo mucho sueño. Por dos. No, pero estamos bien, o sea, tenemos todo Sí. listo, pero igual Ah, ya. siempre está ahí la flojera y los nervios. Ah, le va a ir bien. Le tengo fe. Gracias. Entonces, de repente escribo estas descripciones de la clase tan Gnalo Tarzán. Ya. Montserrat, Presente. Disculpe el ruido. no se lo ocupe. Joana, Presente. aquí. Anaís no está. Javiera Azúa. Juan Bello desapareció. Camilo sí está. Mayra, ese tiempo que no. Antonia, creo que la vi. Tiare, Milagros sí. Alex no. Daniela no. Connie no. Loreto sí. Elizabeth, también me pareció verla. ¿Está Elizabeth? ¿Nos acompaña Sí. todavía? Ah, ya, muy bien. Ay, no puedo checar eso. Daniela, sí está, Daniela Guerrero. Carlos también. José no. Annalise tampoco. Ana Rojas no la veo. Sebastián tampoco. Matías desapareció. Y Kevin también. ¿Cuántos hay? 8. ¿Me queda uno para seguir en el tintero o no? No, estamos bien. Bien, chicos. Sois libres. Éxito en ¿Profe? todo. Dígame. ¿La prueba va a ser por e-learn también? Sí, por hilar. Ah, ya. Gracias. Ya. Chao, chicos. Tengan No, un bonito profe. fin de No, profe. semana. Chao, chao. Chao, Profe. profe.